¿Quién eres realmente? No, no me refiero a tu nombre, a lo que haces o incluso a las etiquetas que otros te han dado. Me refiero a algo mucho más profundo, a esa esencia que existe más allá de lo que muestras al mundo. Esa parte de ti que, en los momentos de silencio, cuando estás solo con tus pensamientos, comienza a susurrarte preguntas que no siempre estás preparado para responder. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde las expectativas ajenas y las influencias externas moldean, sin darnos cuenta, la imagen que creemos ser. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en quién eres de verdad, en esa identidad oculta que yace en lo más profundo de tu ser? Nos acostumbramos a vivir en la superficie, como un iceberg, mostrando solo una pequeña fracción de lo que somos, mientras todo lo demás permanece oculto bajo las aguas de nuestra mente. A veces, esa parte oculta nos llama, y sentimos una extraña sensación de vacío, como si faltara algo esencial. Es en esos momentos cuando comienza la verdadera búsqueda, no afuera, sino dentro de nosotros. Porque la verdad es que nunca dejamos de ser, solo olvidamos quiénes somos. Hoy quiero invitarte a emprender ese viaje, un recorrido hacia tu identidad oculta, esa parte de ti que ha estado esperando ser descubierta. Vamos a explorar juntos las ideas de grandes pensadores, filósofos y psicólogos. Nos adentraremos en mitos y fábulas, en historias de personajes que, como tú, alguna vez se preguntaron, ¿quién soy realmente? Este no es un camino fácil, pero sí es necesario. Porque descubrir tu identidad no solo te liberará, sino que te dará el poder de vivir una vida auténtica, una vida en armonía con tu verdadero yo. Así que, acompáñame en esta travesía. Abre tu mente y tu corazón. Las respuestas no vendrán de inmediato, pero poco a poco, las capas comenzarán a desvanecerse y lo que encontrarás al final será mucho más que una simple respuesta. Será el comienzo de una transformación. Ahora te pregunto de nuevo, ¿estás listo para descubrir quién eres realmente? Desde los albores de la humanidad, la pregunta por la identidad ha sido un tema recurrente en la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? Para los antiguos griegos, esta búsqueda no era solo una curiosidad intelectual, sino una necesidad existencial. Sócrates, el gran filósofo de Atenas, nos dejó una enseñanza que sigue resonando en nuestros días. Conócete a ti mismo. Estas simples palabras encierran una verdad profunda. Sócrates creía que solo a través de la introspección, de la autoindagación, podríamos llegar a conocer nuestro verdadero ser. No se trata de lo que otros dicen que somos, ni siquiera de lo que hemos logrado en el mundo exterior, sino de descubrir quién somos en lo más profundo de nuestro ser, en ese lugar donde las máscaras desaparecen y solo queda la esencia. Pero, ¿cómo lograr ese autoconocimiento? Sócrates nos invita a cuestionarnos constantemente, a desafiar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Porque solo cuestionando lo que creemos ser, podemos abrirnos a la posibilidad de descubrir lo que realmente somos. Es como si, al despojarnos de las capas que hemos acumulado a lo largo de los años, creencias impuestas por la sociedad, expectativas de los demás, pudiéramos vernos tal como somos, seres en constante transformación. Aquí es donde surge la primera lección. Nuestra identidad no es fija, es un proceso dinámico que se construye con cada experiencia, con cada decisión, con cada reflexión. Friedrich Nietzsche, otro gran pensador, llevó esta idea aún más lejos. Para Nietzsche, la identidad no es algo que simplemente descubrimos, sino algo que creamos. Él hablaba del superhombre, esa figura que trasciende las limitaciones impuestas por la moral tradicional y crea su propio camino, su propio ser. Nietzsche nos desafía a vernos como escultores de nuestra propia identidad. La vida, según él, es como un bloque de mármol, y cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, es un golpe de cincel que nos va dando forma. No somos el producto de las circunstancias, sino los creadores de nuestro destino. Imagina por un momento a un escultor frente a una piedra en bruto. A simple vista, parece solo un bloque sólido, sin forma definida. Pero el escultor no ve lo que todos ven. Él ve la figura que yace oculta dentro de la piedra. Con paciencia y habilidad, comienza a esculpir, quitando pedazos aquí y allá, revelando poco a poco lo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Así es nuestra identidad. No es algo que añadimos desde afuera, sino algo que vamos revelando al despojarnos de lo innecesario, al quitarnos las capas que nos impiden ver nuestra verdadera esencia.
La filosofía nos enseña que la identidad no es algo que simplemente encontramos en un momento de revelación, sino algo que construimos día a día. Sócrates nos invita a buscarla a través de la reflexión y el cuestionamiento, Nietzsche a crearla mediante nuestras acciones. Ambos coinciden en algo fundamental: el viaje hacia la identidad es un proceso personal y nadie más puede hacerlo por ti. Así que, la pregunta sigue siendo, ¿quién eres realmente? No hay respuestas fáciles, pero tal vez, el primer paso es entender que no estás buscando algo fuera de ti. Estás esculpiendo tu ser, y cada golpe de cincel es una elección, una reflexión, un paso más hacia esa identidad que siempre ha estado esperando ser descubierta. Y aquí comienza tu camino. La psicología nos ofrece una mirada más íntima, más profunda, de lo que significa ser uno mismo. Aquí, el concepto de identidad no es solo una reflexión filosófica, sino una construcción interna influenciada por nuestras emociones, pensamientos y experiencias. Según el psicólogo suizo Carl Jung, dentro de cada uno de nosotros existe una parte oculta, un lado que preferimos no ver o que incluso desconocemos: la sombra. Esta sombra no es necesariamente algo malo, pero contiene esos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, ignorado o que simplemente no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. La sombra es parte de nuestra identidad, y aunque nos empeñemos en negarla, sigue influyendo en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos. Aceptarla es crucial si queremos conocernos realmente. Jung nos sugiere que al confrontar esta parte de nosotros mismos, podemos integrar esos aspectos olvidados y, en lugar de rechazarlos, convertirlos en una fuente de fuerza. Es como mirar en un espejo y ver no solo el reflejo que queremos, sino también todo lo que hemos escondido detrás de las apariencias. Para descubrir quiénes somos realmente, debemos tener el coraje de enfrentarnos a esa sombra, de mirarnos a nosotros mismos en toda nuestra complejidad. Carl Rollers, otro gran pionero de la psicología, nos presenta un conflicto aún más sutil: la tensión entre el yo real y el yo ideal. El yo real es quien somos en este preciso momento, con nuestras fortalezas y debilidades, mientras que el yo ideal es la versión de nosotros mismos que aspiramos a ser, lo que creemos que deberíamos ser. Este conflicto surge cuando esa distancia entre ambos se hace demasiado grande. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es el malestar interno, la frustración, el sentimiento de estar incompleto o fuera de lugar. Imagina, por un momento, que el yo ideal es un horizonte lejano. Lo puedes ver, pero no puedes alcanzarlo. Si siempre estamos mirando hacia ese horizonte, sin aceptar primero quién somos en este momento, nos perderemos en la búsqueda y nunca encontraremos satisfacción. Rollers nos invita a cerrar esa brecha, no eliminando el yo ideal, sino aprendiendo a abrazar nuestro yo real tal como es, con todas sus imperfecciones. Solo cuando somos capaces de aceptar quiénes somos ahora, podemos avanzar hacia lo que queremos ser sin el peso de la autocrítica constante. La psicología nos da herramientas para entender cómo la mente construye la identidad, y una de las metáforas más poderosas para explicar este proceso es la del espejo. Nos miramos en espejos constantemente, pero no siempre vemos lo que realmente somos. Vemos una imagen distorsionada, creada por nuestras expectativas, las de los demás y las normas sociales. Es como si el espejo estuviera roto, con grietas que deforman la realidad, y nos cuesta reconocer quiénes somos bajo esas distorsiones. Para conocernos, necesitamos reparar ese espejo, quitar las distorsiones, vernos con claridad y honestidad, sin los filtros que hemos adoptado para agradar a los demás o encajar en un molde. Al final, la psicología nos enseña que nuestra identidad está en constante evolución. Es un equilibrio entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que hemos escondido de nosotros mismos. La sombra de Jung y el conflicto entre el yo real y el yo ideal de Rollers nos recuerdan que no hay respuestas fáciles, pero sí un camino claro, el de la integración. Con cada paso que damos para aceptar nuestra sombra, con cada avance para cerrar la brecha entre quienes somos y quienes queremos ser, nos acercamos más a descubrir nuestra verdadera identidad. Ahora, el espejo está en tus manos. ¿Estás listo para mirarlo con honestidad y ver quién realmente eres? A lo largo de la historia, los seres humanos han recurrido a mitos y fábulas para entenderse a sí mismos. Estos relatos antiguos, aunque aparentemente simples, encierran verdades profundas sobre la naturaleza humana, y entre sus líneas podemos descubrir lecciones sobre la identidad que resuenan aún hoy. En el corazón de estos mitos encontramos preguntas esenciales. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos formamos? ¿Qué nos impide descubrir nuestra verdadera esencia?
Uno de los mitos más conocidos que explora el tema de la identidad es el de Narciso. Según la mitología griega, Narciso era un joven de una belleza extraordinaria, pero estaba tan enamorado de su propio reflejo en el agua que no pudo despegarse de él, hasta que, finalmente, murió consumido por su propia vanidad. Este mito, que parece una simple advertencia sobre los peligros del ego, es en realidad una poderosa metáfora sobre la identidad. Narciso no pudo ver más allá de su superficie, no pudo explorar quién era realmente porque quedó atrapado en la ilusión de su reflejo. En la vida, muchos de nosotros caemos en la misma trampa. Nos definimos por las apariencias, por lo que los demás ven en nosotros o por lo que nosotros creemos que deberíamos ser, sin adentrarnos en las profundidades de nuestra verdadera identidad. Así como Narciso, corremos el riesgo de perdernos en una versión distorsionada de nosotros mismos. En contraste, el viaje del héroe de Joseph Campbell nos ofrece una visión muy distinta de la identidad. Este mito universal, que se encuentra en culturas de todo el mundo, nos habla de un héroe que, al enfrentarse a desafíos y pruebas, descubre su verdadero ser. El viaje comienza con una llamada, un impulso a abandonar la seguridad de lo conocido y aventurarse en lo desconocido. El héroe debe enfrentarse a sus miedos, a sus debilidades, y solo al atravesar esos desafíos puede descubrir su verdadero poder. Este viaje, que en las historias lo emprenden personajes como Ulises, no es solo físico, sino también espiritual y psicológico. A lo largo del camino, el héroe se da cuenta de que su verdadera identidad no se encontraba en su origen ni en su destino, sino en el proceso mismo del viaje. El mito del viaje del héroe refleja un aspecto esencial de nuestra búsqueda de identidad. No se trata solo de descubrir algo que ya existe, sino de transformarnos a través de nuestras experiencias. Cada obstáculo, cada caída, cada momento de duda, nos permite descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos. La identidad, en este sentido, no es algo estático, sino algo que construimos y reconstruimos a lo largo de nuestra vida. El héroe al final de su viaje es una persona completamente diferente a la que era al principio, no porque haya cambiado su esencia, sino porque ha revelado partes de sí mismo que estaban ocultas. Pero no son solo los mitos antiguos los que nos hablan de la identidad. Las fábulas también contienen verdades universales sobre este tema. Tomemos la historia del águila que creía ser una gallina. Esta fábula cuenta la historia de un águila que, desde que era un polluelo, fue criada entre gallinas. Nunca supo que era un águila y, por lo tanto, vivió su vida rascando la tierra, sin darse cuenta de que tenía la capacidad de volar por el cielo. Un día, un naturalista la vio y le mostró que podía desplegar sus alas y volar. La lección de esta fábula es clara. A veces, nuestra identidad está limitada por el entorno en el que crecimos, por las creencias que otros han proyectado en nosotros, y hasta que no nos damos cuenta de quiénes somos en realidad, seguimos viviendo una vida mucho más pequeña de lo que podríamos. El mito de Narciso, el viaje del héroe y la fábula del águila tienen un mensaje común. Nuestra identidad no siempre es lo que parece. A veces nos perdemos en la superficie, como Narciso. Otras veces, solo a través del viaje más difícil y de enfrentarnos a nosotros mismos, podemos descubrir nuestro verdadero ser, como el héroe de Campbell. Y en ocasiones, simplemente necesitamos que alguien nos muestre que somos capaces de mucho más de lo que creemos, como el águila en la fábula. En cada uno de estos relatos encontramos una invitación a mirar más allá de las apariencias, a salir de nuestra zona de confort y a cuestionar las creencias limitantes que nos rodean. La identidad es una búsqueda, un viaje. ¿Estás dispuesto a emprenderlo? ¿Te atreverás a desplegar tus alas y volar más allá de lo que creías posible? Nuestra identidad no se forma en el vacío. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un entorno que, de manera silenciosa pero constante, moldea quienes creemos ser. Las personas que nos rodean, las circunstancias en las que vivimos, las expectativas que otros tienen de nosotros, todo ello actúa como un cincel que esculpe nuestra percepción de la identidad. Pero, ¿cuánto de lo que creemos ser realmente proviene de nosotros y cuánto es producto de las influencias externas? Aquí es donde entra en juego una reflexión crucial. ¿Somos verdaderamente quienes creemos ser o somos el reflejo de lo que otros han proyectado en nosotros? Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñó que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Para él, lo que ocurre a nuestro alrededor no debería definirnos. Sin embargo, la realidad es que, muchas veces, nos dejamos moldear por el entorno. Las expectativas de la familia, las normas sociales,
los prejuicios y las creencias culturales nos influyen más de lo que solemos admitir. Epicteto argumentaba que, aunque no podemos cambiar lo que está fuera de nosotros, sí podemos trabajar en nuestra percepción interna. Si permitimos que el entorno nos controle, nos volvemos esclavos de él. Pero si aprendemos a dominar nuestra respuesta interna, entonces nos liberamos y comenzamos a descubrir nuestra verdadera identidad. Un concepto clave dentro de la psicología social que ilustra esta influencia es el efecto Pigmalión. Este fenómeno se refiere a cómo las expectativas que otros tienen sobre nosotros pueden, de hecho, moldear nuestra conducta y nuestra identidad. Si desde una edad temprana te dicen que eres talentoso, inteligente o capaz, es probable que actúes de acuerdo con esas expectativas y con el tiempo llegues a interiorizar esas cualidades. Por otro lado, si constantemente te dicen que no eres suficiente, que no tienes habilidades o que nunca alcanzarás el éxito, también puedes empezar a creerlo, incluso si no es cierto. El efecto Pigmalión nos recuerda que nuestra identidad no es un reflejo objetivo de quienes somos, sino que puede ser profundamente influenciada por cómo los demás nos perciben y nos tratan. Es aquí donde la metáfora del camaleón social cobra vida. Como el camaleón que cambia de color para adaptarse a su entorno, nosotros también ajustamos nuestra identidad dependiendo de dónde estamos y con quién estamos. En algunos contextos, nos mostramos como personas seguras y extrovertidas, en otros, retraídas y tímidas. Este cambio constante, aunque útil para sobrevivir en un mundo socialmente complejo, puede llevarnos a perder de vista nuestra verdadera identidad. Si pasamos toda nuestra vida adaptándonos a lo que los demás esperan de nosotros, ¿cuándo tendremos la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos? ¿Cuándo dejaremos de cambiar de color para finalmente mostrar nuestra esencia? La influencia del entorno también se ve reflejada en cómo percibimos nuestras capacidades y límites. Piensa en una situación en la que alguien crece en un ambiente de apoyo y estímulo, donde le hacen creer que puede lograr grandes cosas. Es probable que esa persona desarrolle una identidad basada en la autoconfianza y el éxito. Por otro lado, imagina a alguien que crece en un entorno lleno de críticas y negatividad, donde cada intento es minimizado. Esa persona podría desarrollar una identidad basada en la inseguridad y la duda. Aquí es donde entra la importancia de ser conscientes de las voces que permitimos que nos rodeen. A veces, para descubrir quiénes somos realmente, necesitamos alejarnos de las voces que nos limitan y buscar entornos que nos permitan florecer. Un ejemplo histórico que ilustra cómo el entorno puede moldear la identidad es el de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En los campos de concentración nazis, Frankl perdió a su familia, su libertad y casi su vida, pero descubrió algo esencial. Aunque todo a su alrededor intentaba destruir su humanidad, él tenía el poder de decidir cómo responder a esa realidad. Frankl se dio cuenta de que, incluso en las peores circunstancias, nuestra identidad no está definida por lo que nos sucede, sino por cómo elegimos enfrentarlo. Él encontró un propósito, una razón para seguir adelante, y esa elección se convirtió en el núcleo de su identidad. Su experiencia nos enseña que, aunque el entorno puede ser aplastante, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influye tu entorno en la persona que crees ser? ¿Estás adaptando tu identidad para encajar, como el camaleón, o estás tomando control de tu propia narrativa? Al final, la verdadera identidad no es algo que el entorno puede darte o quitarte, sino algo que tú decides construir a pesar de las circunstancias. Y aunque no podemos escapar por completo de las influencias externas, sí podemos ser conscientes de ellas y aprender a diferenciarlas de lo que realmente somos. El entorno es una herramienta poderosa, pero nunca olvides que la última palabra sobre quién eres siempre será tuya. Descubrir quién eres realmente no es un destino, sino un proceso. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a momentos de claridad, donde vislumbramos aspectos de nuestra identidad, pero también a épocas de incertidumbre en las que nos sentimos perdidos, desconectados de nosotros mismos. Este proceso de autodescubrimiento no es lineal y no siempre es cómodo. Requiere valor, paciencia y, sobre todo, un compromiso con la verdad, con esa verdad que a veces preferimos evitar porque nos obliga a cambiar, a transformarnos. El autodescubrimiento comienza con una simple decisión, la decisión de mirar hacia adentro. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia afuera, hacia el ruido, hacia las expectativas de los demás, hacia las distracciones. Pero para conocerte a ti mismo, debes silenciar ese ruido y atreverte a quedarte a solas con tus pensamientos.
Aquí es donde entran en juego las técnicas de introspección, como la visualización y la meditación. La visualización creativa, por ejemplo, es una herramienta poderosa para conectar con tu identidad más profunda. Al cerrar los ojos e imaginar quién quieres ser, cómo te ves en tu mejor versión, estás creando una imagen mental de tu verdadero ser, esa parte de ti que muchas veces permanece oculta bajo capas de duda, miedo o condicionamientos externos. La visualización no es solo un ejercicio de fantasía. Es una forma de conectar con tu potencial, de darle forma a tu identidad desde dentro. Al visualizar lo que puedes ser, estás comenzando a derribar las barreras que te han limitado. Es como caminar por una cueva oscura en busca de un tesoro, y cada paso te lleva más cerca de esa joya que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. El tesoro no está fuera de ti, está en tu interior, y el proceso de autodescubrimiento es el viaje que te lleva a encontrarlo. La meditación, por otro lado, te permite observar tu mente sin juicios, sin distracciones. En un mundo donde las voces externas suelen definir quiénes somos, la meditación te invita a reconectar con esa voz interna, esa que a menudo ignoramos. Es en esos momentos de silencio donde empiezas a notar los patrones que gobiernan tus pensamientos, tus emociones, y cómo estos patrones han moldeado tu identidad. Cuando te sientas en silencio y observas sin intervenir, comienzas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, sino el observador detrás de ellos. Y es en esa observación, en esa distancia, donde puedes empezar a comprender quién eres realmente. A lo largo de la historia, figuras espirituales y filosóficas han recurrido al silencio y la reflexión para descubrir su identidad. Buda, por ejemplo, no encontró la iluminación en el bullicio del mundo, sino en la quietud profunda de la meditación. Su viaje no fue hacia afuera, sino hacia adentro, y fue en ese viaje donde encontró su verdadero ser. Del mismo modo, Gandhi, en sus momentos de silencio y ayuno, se conectaba con la esencia de su ser, y desde esa conexión interior surgía su fuerza y claridad. Estos ejemplos nos recuerdan que el autodescubrimiento no es algo que ocurre de manera pasiva, es un acto activo de búsqueda, de conectar con lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Una fábula que ilustra esta búsqueda interna es la del león que creció entre ovejas. Este león, criado desde pequeño como si fuera una oveja, se comportaba y vivía como una, sin saber nunca que era algo más. Un día, otro león lo vio y lo llevó a un lago para que viera su reflejo. Al verse en el agua, el león finalmente descubrió quién era realmente. No era una oveja, sino un león, poderoso y libre. Esta fábula refleja cómo muchas veces nos dejamos definir por las circunstancias o las creencias de los demás, y cómo, hasta que no miramos con honestidad nuestro verdadero reflejo, seguimos viviendo una identidad que no es nuestra. En el proceso de autodescubrimiento, también es fundamental el acto de escribir. Llevar un diario de autoexploración puede ser una de las herramientas más poderosas para conocerte. A través de la escritura, puedes explorar tus pensamientos, emociones y experiencias de manera consciente y descubrir patrones que antes no habías notado. La escritura te permite hablar contigo mismo, hacerte preguntas y buscar respuestas. Es una conversación continua entre tú y tu ser más profundo, una ventana a tu subconsciente. Al escribir, puedes desentrañar las capas de tu identidad y comenzar a entender lo que realmente piensas y sientes, sin las interferencias del mundo exterior. El proceso de autodescubrimiento es, en última instancia, un camino hacia la libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin las máscaras que has usado para encajar, sin las expectativas que otros han proyectado sobre ti. Es un viaje hacia la autenticidad, hacia una vida en coherencia con tu verdadero yo. Y aunque puede ser desafiante, también es profundamente transformador. Porque cuando finalmente descubres quién eres, cuando te conectas con esa identidad oculta, todo en tu vida comienza a alinearse. Tus acciones, tus decisiones, tus relaciones, todo cobra un nuevo sentido, porque ahora estás viviendo desde tu verdad. Así que, te invito a emprender este viaje. A detenerte, a escuchar, a reflexionar. El proceso de autodescubrimiento es un camino sin final, pero cada paso que das hacia tu verdadera identidad es un paso hacia una vida más plena, más auténtica. ¿Estás listo para dar ese primer paso? La historia está llena de personas que, en algún momento de sus vidas, decidieron redefinir su identidad. Estos individuos no se conformaron con la vida que les había sido impuesta o con la percepción que otros tenían de ellos. En lugar de aceptar pasivamente su destino,
tomaron control sobre sus vidas y en el proceso descubrieron su verdadera esencia. Sus historias son un recordatorio de que nuestra identidad no está escrita en piedra y que siempre tenemos la capacidad de transformarnos, de reinventarnos a nosotros mismos. Mahatma Gandhi es un ejemplo emblemático de alguien que decidió romper con las expectativas sociales para forjar su propia identidad. Gandhi, nacido en una familia acomodada en la India colonial, inicialmente siguió el camino convencional, estudió Derecho en Londres y comenzó su carrera como abogado. Pero la vida que parecía diseñada para él no era suficiente. Fue en Sudáfrica, al enfrentarse al racismo y la injusticia, donde empezó a cuestionar quién era realmente y qué quería representar en el mundo. A partir de ese momento, su identidad cambió radicalmente. Abandonó la vida de comodidad y privilegio para convertirse en un líder espiritual y político que abogaba por la no violencia y la resistencia pacífica. Gandhi nos enseña que nuestra identidad no está definida por nuestras circunstancias o nuestra educación, sino por las decisiones que tomamos ante los desafíos de la vida. De manera similar, Nelson Mandela, uno de los líderes más admirados del siglo XX, nos muestra cómo la identidad puede redefinirse a través de la adversidad. Mandela, inicialmente un abogado que luchaba contra el apartheid en Sudáfrica, fue arrestado y condenado a cadena perpetua por su activismo. Durante sus 27 años en prisión, podría haber sido fácil para él asumir una identidad de víctima, alguien derrotado por un sistema opresivo. Sin embargo, Mandela utilizó ese tiempo de aislamiento para reflexionar sobre quién era y quién quería ser. En lugar de salir de la prisión con resentimiento y odio, emergió con una identidad renovada, la de un líder compasivo y unificador que buscaba la reconciliación en lugar de la venganza. Mandela nos demuestra que incluso en las situaciones más oscuras, tenemos el poder de moldear nuestra identidad y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Otro ejemplo poderoso de autodescubrimiento y redefinición es el de Frida Kahlo, la célebre artista mexicana. A lo largo de su vida, Kahlo enfrentó innumerables dificultades, desde problemas de salud crónicos debido a un accidente en su juventud hasta un matrimonio tumultuoso con el muralista Diego Rivera. En medio de estas adversidades, Kahlo encontró en el arte una forma de expresar su identidad más profunda. A través de sus autorretratos, nos mostró no solo su dolor físico y emocional, sino también su fortaleza interna y su conexión con su cultura y su feminidad. Su identidad no fue moldeada por las expectativas sociales o por su sufrimiento, sino por su capacidad de transformar ese dolor en una forma de expresión artística única y personal. Frida Kahlo es un recordatorio de que nuestra identidad no se define por lo que nos sucede, sino por cómo decidimos enfrentarlo y darle forma a nuestras experiencias. Estos personajes históricos nos muestran que la identidad no es un concepto estático, sino algo que puede evolucionar y redefinirse a lo largo del tiempo. A menudo, este proceso de redefinición ocurre en momentos de crisis o adversidad, cuando somos desafiados a mirar más allá de lo que creemos ser y a explorar nuevas posibilidades. Gandhi, Mandela y Kahlo no nacieron siendo las figuras icónicas que recordamos hoy, se convirtieron en quienes eran a través de sus decisiones, sus acciones y su capacidad para transformar su realidad interna y externa. Pero no son solo las figuras históricas quienes tienen el poder de redefinir su identidad. Nosotros también lo hacemos, aunque a veces no lo notemos. Cada día, en los pequeños y grandes desafíos que enfrentamos, tenemos la oportunidad de tomar decisiones que redefinen quiénes somos. A veces, esas decisiones son difíciles, requieren coraje, sacrificio y una voluntad firme de seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Sin embargo, al igual que estos personajes históricos, cuando abrazamos el proceso de transformación y autodescubrimiento, nos damos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que jamás habíamos imaginado. Finalmente, es importante recordar que el autodescubrimiento no siempre tiene que surgir de una crisis. A veces, simplemente necesitamos un momento de introspección para darnos cuenta de que estamos listos para cambiar, para dejar atrás las viejas versiones de nosotros mismos y abrazar una identidad más alineada con nuestro verdadero ser. Si algo nos enseñan estos personajes históricos es que siempre es posible reinventarse. Ya sea enfrentando la injusticia, superando el dolor o encontrando una nueva forma de expresión, la identidad es algo que podemos construir activamente. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué historia quieres contar sobre ti mismo? ¿Cómo puedes redefinir tu identidad para alinearla con la persona que realmente deseas ser? La historia de Gandhi, de Mandela, de Kahlo
y de tantos otros nos muestra que, sin importar las circunstancias, siempre hay una oportunidad de redescubrirnos y convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Porque al final, redefinir nuestra identidad no es solo un acto de supervivencia, es un acto de creación, un proceso de esculpir nuestra esencia en el mundo. Y la buena noticia es que tú también puedes hacerlo. Después de haber explorado cómo los grandes pensadores, mitos y personajes históricos han descubierto o redefinido su identidad, es hora de llevar todo ese conocimiento a la práctica. El autodescubrimiento no es un proceso pasivo, requiere herramientas, técnicas y, sobre todo, una disposición para hacer el trabajo interno necesario. Afortunadamente, hay métodos sencillos pero poderosos que podemos utilizar en nuestro día a día para empezar a desvelar nuestra identidad oculta. No se trata de un único momento de revelación, sino de un viaje continuo de exploración personal. Una de las herramientas más efectivas para este propósito es la visualización creativa. La visualización no es simplemente imaginar un futuro ideal, sino un ejercicio consciente que te permite conectarte con tu verdadero yo. Al practicarla, puedes imaginar escenarios que reflejan quién deseas ser o las cualidades que ya existen dentro de ti, pero que aún no has abrazado completamente. Por ejemplo, puedes visualizar cómo actúas en una situación en la que normalmente te sentirías inseguro, pero en esta versión te ves actuando con confianza, con seguridad. En este proceso, no solo estás imaginando un futuro posible, sino que estás activando esa parte de ti que ya posee esas cualidades. La visualización te permite conectar con ese yo que, tal vez, has escondido por miedo o duda, y te da el poder de traerlo a la realidad. Otra herramienta clave es la meditación. A menudo, pensamos en la meditación como una forma de calmar la mente, y lo es, pero también es una puerta de acceso hacia tu identidad más profunda. A través de la meditación, puedes observar tus pensamientos y emociones sin reaccionar a ellos, y en ese estado de quietud, puedes empezar a reconocer patrones de comportamiento, creencias y percepciones que han estado moldeando tu identidad sin que te dieras cuenta. Es en esos momentos de silencio cuando puedes empezar a notar las capas que te has impuesto y comenzar a despojarlas. La meditación no te da respuestas inmediatas, pero te abre un espacio para escuchar tu voz interior sin interferencias. El acto de escribir también es una herramienta de autodescubrimiento subestimada pero inmensamente poderosa. Llevar un diario es como tener una conversación continua contigo mismo, una forma de explorar pensamientos y emociones que de otra manera podrían quedar enterrados en el ajetreo diario. La escritura te permite organizar tus ideas, enfrentarte a tus miedos y clarificar tus deseos. Al escribir, puedes comenzar a notar patrones en la forma en que te defines, en las palabras que usas para describirte y en las historias que te has contado sobre ti mismo. Y lo más importante, puedes reescribir esas historias. A través del proceso de escritura, puedes crear una narrativa que esté más alineada con la persona que realmente eres, en lugar de la que otros esperan que seas. Otro método que puede ayudarte en este camino es el mindfulness o atención plena. El mindfulness es una práctica que te enseña a estar presente en el momento, a observar tu entorno y tus experiencias sin juzgar. A través de esta práctica, puedes empezar a darte cuenta de las pequeñas decisiones que tomas todos los días y cómo esas decisiones están influenciadas por una identidad que tal vez ni siquiera has elegido conscientemente. Por ejemplo, podrías notar que en situaciones de estrés tiendes a actuar de cierta manera porque has internalizado una idea de ti mismo como una persona ansiosa. Al practicar mindfulness, puedes ver esas reacciones con claridad y decidir si realmente reflejan tu identidad o si son patrones que has adoptado por costumbre. El mindfulness te permite reconectar con tu ser auténtico en tiempo real, en cada acción y en cada pensamiento. Una técnica adicional que puedes implementar es rodearte de entornos que nutran tu verdadero ser. Ya hemos hablado de cómo el entorno influye en tu identidad, y ahora es el momento de usarlo a tu favor. Si pasas tiempo en lugares o con personas que te recuerdan quién eres en tu esencia, tu identidad tendrá un espacio fértil para florecer. Esto puede significar rodearte de amigos que te apoyen en tu viaje de autodescubrimiento, pasar tiempo en la naturaleza donde puedas reflexionar sin distracciones, o involucrarte en actividades que te conecten con tu creatividad y tu ser interior. El entorno es una herramienta poderosa que puede trabajar a tu favor si lo eliges conscientemente. Finalmente, una de las herramientas más poderosas es el acto de hacer preguntas. Preguntas simples, pero profundas, que te invitan a reflexionar sobre ti mismo de maneras que quizás no has considerado. ¿Quién serías si no tuvieras miedo?
¿Qué harías si no estuvieras limitado por las expectativas de los demás? ¿Qué es lo que realmente te apasiona, más allá de lo que has aprendido a valorar? Estas preguntas pueden ser incómodas al principio, pero son la llave para abrir puertas a aspectos de tu identidad que han estado esperando ser descubiertos. No necesitas tener las respuestas de inmediato, lo importante es la disposición a preguntar y a explorar las posibles respuestas. Cada una de estas herramientas, la visualización, la meditación, la escritura, el mindfulness, el entorno y las preguntas reflexivas, te ofrece una forma diferente de explorar tu identidad oculta. Ninguna de ellas es una solución mágica por sí sola, pero juntas forman un conjunto de prácticas que te permitirán avanzar en tu camino de autodescubrimiento. Lo más importante es recordar que este proceso no es lineal. Habrá días en los que te sentirás más conectado con tu ser interior y otros en los que parecerá que estás dando pasos hacia atrás. Eso es parte del viaje. La clave está en mantenerte comprometido con el proceso, en seguir buscando, explorando y descubriendo. Al final, estas herramientas no solo te ayudarán a descubrir tu identidad oculta, sino a vivir una vida más auténtica, más alineada con quien eres realmente. Porque el verdadero poder no está en encontrar respuestas definitivas, sino en tener el coraje de seguir explorando, seguir aprendiendo y seguir transformándote en la mejor versión de ti mismo. Ahora que tienes estas herramientas, la pregunta es, ¿estarás dispuesto a usarlas para descubrir quién eres realmente? Hemos recorrido un camino profundo, explorando las diferentes capas de la identidad, tanto desde la filosofía y la psicología, como a través de mitos, fábulas y ejemplos históricos. Ahora, después de haber reflexionado sobre estas ideas y herramientas, es el momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro. La pregunta central sigue siendo, ¿quién eres realmente? Descubrir tu identidad oculta no es un destino al que llegas de repente, sino un viaje constante, una travesía que nunca termina. A lo largo de este recorrido, habrá momentos de claridad, donde te sientas completamente alineado con tu esencia, pero también habrá días de confusión, donde las dudas y las influencias externas nublen tu visión. Y eso está bien, porque la verdadera esencia del autodescubrimiento radica en la disposición a seguir avanzando, a seguir buscando más allá de lo que se ve en la superficie. Es posible que, en algunos momentos, sientas que el viaje es demasiado desafiante, que las respuestas que encuentras no son las que esperabas, o que las verdades que emergen son incómodas de aceptar. Pero recuerda que la identidad no es algo que te es impuesto desde afuera, es algo que tú mismo esculpes, decisión tras decisión, reflexión tras reflexión. Al igual que el escultor que revela una obra maestra quitando poco a poco los excesos de mármol, tú estás revelando, con cada paso, la verdad de quién eres. Has aprendido que la filosofía nos ofrece el marco para entender cómo se construye la identidad. La psicología nos brinda las herramientas para desentrañar los patrones internos que la moldean, y los mitos y personajes históricos nos muestran que la identidad es algo que podemos redefinir a lo largo de la vida. Pero todo esto solo cobra sentido cuando decides aplicar estas lecciones en tu propia vida. Porque al final, el autodescubrimiento no es un concepto teórico, es un acto de valentía y de compromiso contigo mismo. No olvides que las herramientas están ahí para ayudarte en este camino. La visualización te conecta con tu potencial, la meditación te ofrece una puerta hacia el silencio donde se ocultan tus verdades más profundas, y la escritura te permite dialogar contigo mismo de manera honesta. El mindfulness te ancla en el presente, permitiéndote observar sin juicio, y tu entorno, cuando lo eliges conscientemente, puede ser un reflejo del ser que estás descubriendo. Cada herramienta es un faro que ilumina diferentes partes de tu viaje. Y sin embargo, el verdadero trabajo, el verdadero poder, siempre está dentro de ti. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el coraje de seguir caminando hacia adentro, de mirar más allá de lo que siempre has creído ser y descubrir lo que realmente eres. Al final, este viaje hacia tu identidad oculta es el viaje más importante que harás en tu vida. Porque cuando descubres quién eres realmente, todo lo demás en tu vida comienza a alinearse. Tus decisiones, tus relaciones, tu forma de vivir y de ver el mundo se transforman porque ya no actúas desde el miedo o la confusión, sino desde la claridad de saber quién eres. Así que, la pregunta final no es si eres capaz de descubrir tu verdadera identidad, porque lo eres. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a emprender este viaje cada día? Porque descubrir quién eres realmente no es una tarea de un solo momento, es un compromiso continuo, una danza entre la exploración, la aceptación y la transformación. Ahora es tu turno.
El camino está delante de ti, y las herramientas están en tus manos. ¿Estás listo para descubrir tu verdadero yo? La respuesta ya está en tu interior, esperando ser escuchada. Al final de este viaje, cuando se apaga el eco de las palabras y se disipan las metáforas, solo queda una pregunta. Una pregunta que te acompaña desde el principio, pero que ahora tiene un peso diferente, más íntimo, más personal. Esa pregunta es, ¿quién eres realmente? No se trata de la identidad que has construido para encajar en el mundo. No hablamos del rol que juegas en tu familia, en tu trabajo, ni de los títulos que te han dado. Tampoco es la persona que otros creen que eres o la imagen que proyectas en las redes sociales. La pregunta va más allá de todo eso. Se refiere a ese ser esencial, esa parte de ti que no se moldea con las expectativas ajenas ni con las circunstancias externas. ¿Quién eres cuando no queda nadie más alrededor? ¿Quién eres en esos momentos de silencio, cuando no hay más máscaras que sostener? La verdad es que no siempre sabemos quiénes somos, y eso está bien. El autoconocimiento no es algo que se alcanza de golpe, sino que se despliega lentamente con cada paso que damos hacia nosotros mismos. Algunas partes de nuestra identidad ya las conocemos, otras están enterradas bajo capas de miedo, de conformidad, de creencias limitantes. Pero en el fondo, siempre lo has sabido. En lo más profundo de ti, hay una voz, una intuición, una chispa que te ha guiado en esos momentos de claridad, cuando todo parece tener sentido. Esa es tu esencia. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién eres realmente? Quizá te preguntes por qué esta cuestión es tan importante. La respuesta es simple. Cuando sabes quién eres, el mundo a tu alrededor cambia. Tus decisiones cobran mayor peso porque están alineadas con tu verdadero ser. Las relaciones que construyes se basan en autenticidad, no en máscaras. Y, sobre todo, empiezas a vivir con una paz interna que no depende de lo que otros piensen o esperen de ti, sino de la certeza de que estás caminando tu propio camino. Pero esta pregunta, ¿quién eres realmente?, no se responde una sola vez. Es una pregunta que debes hacerte continuamente, porque tu identidad, aunque tiene una esencia central, también evoluciona. Con cada experiencia, con cada desafío, descubres nuevas facetas de ti mismo. Algunos días te sentirás más cerca de esa verdad, y otros días parecerá que te alejas. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en movimiento, que estás creciendo, que estás en proceso de descubrir más sobre ti. La vida tiene una manera de enfrentarnos a situaciones que nos obligan a replantearnos quiénes somos. Tal vez te encuentres en un momento de transición, sintiéndote desconectado o cuestionando la dirección que has tomado. Tal vez sientas que has estado viviendo una versión de ti que ya no te representa. Si es así, esta es tu oportunidad de redefinir tu identidad. No tienes que ser la persona que fuiste ayer. Hoy puedes elegir quién ser, qué creencias adoptar y qué vida construir a partir de esa verdad. Al final, la pregunta ¿quién eres realmente? Es una invitación. Una invitación a dejar de lado las expectativas externas, a soltar las limitaciones que te has impuesto y a mirar dentro de ti con honestidad, con compasión. Es una invitación a ser valiente, porque descubrir quién eres realmente no siempre es cómodo. A veces significa confrontar partes de ti que has estado evitando, partes que necesitan ser aceptadas para que puedas seguir adelante. Pero al aceptar ese reto, al preguntarte cada día quién soy realmente, estás haciendo algo más que buscar respuestas. Estás creando tu vida desde un lugar de autenticidad. Estás eligiendo vivir en alineación con tu verdadero ser, y eso es lo más poderoso que puedes hacer. Así que, ahora, la pregunta está sobre la mesa. No para que la respondas con rapidez, sino para que la lleves contigo, para que sea un faro en tu viaje, un recordatorio de que siempre puedes volver a ti mismo, no importa lo lejos que te hayas sentido. Porque al final del día, la respuesta a quién eres realmente no la encontrarás afuera, en la validación o en el éxito externo. La respuesta siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierta, esperando que te atrevas a mirarla de frente. ¿Estás listo para escuchar esa voz interior? ¿Estás listo para descubrir, con cada día que pasa, quién eres realmente?